esta hora en Más que Números comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. ¿Qué te invoca esta musiquita, Cata? Pura gente entretenida, la FEN, Diversa, plural. Ideas, actualización, innovación. ¿Cierto? Hay harto perfil distinto, ¿ah? Sí. Hay emprendedores, hay ejecutivos, hay funcionarios públicos, hay gente que le gusta la economía, el marketing, la inteligencia artificial, ahora recursos humanos, hay hasta tecnología. Bueno, hoy vamos a hablar con un exalumno bien icónico de la FEN, de la Facultad Cata. Es George Lever, gerente de estudio histórico en la Cámara de Comercio de Santiago, también fundador y director ejecutivo del Centro de Estudios de Economía Digital de la misma institución de la Cámara de Comercio de Santiago y lo más importante, egresado FEN. ¿Cómo está, George? Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, Pato. ¿cómo estás? Cata, ¿cómo están? Qué gusto saludarlo. Gracias, Jorge, George, por estar con nosotros. Oye, y queremos conversar un poquito de tu experiencia FEN, pero también de tu visión del sector retail, del cual eres gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. Se está mostrando brotes verdes, estamos con buenos números, George. ¿A qué se los adjudicas? ¿Qué pasó que el retail empezó a repuntar? Bueno, hay varios factores. El primero es que el comercio estuvo en una crisis no menor durante un par de años, ¿no es cierto? Después del boom que nos dejó la primera parte de la pandemia, tuvimos un par de años en que la economía en general entró en un proceso de ajuste y el comercio en particular tuvo datos negativos consecutivos durante casi 24 meses. Y a partir de eso comienza una recuperación, primero por un factor estadístico, ¿no es cierto? Las bases de comparación dejaron de ser tan exigentes como habíamos tenido los años previos y de a poco se empezaron a recuperar determinados segmentos del sector y eso ya empieza a confluir con el retorno del turismo en general, lo que nos trae a los turistas argentinos, la nueva avanzada de turistas brasileños, que también aportan, nuestro cálculo es que este año el turismo argentino ha aportado entre medio punto y un punto de crecimiento al comercio. Y también se empieza a recuperar una fuerza motriz muy importante del sector, que es el comercio electrónico. El comercio electrónico tuvo, en esa crisis que yo menciono, tuvo un efecto amplificado, ¿no es cierto? Porque había tenido además un boom muy fuerte en los años previos, entonces tuvo una contracción significativa, la primera desde que tenemos datos, ¿no es cierto? Y ya se empieza a recuperar el año pasado y ya con más claridad hacia fines del año pasado, y este año va consolidando la vuelta a indicadores de 2 dígitos, que le da una dinámica importante, porque si bien aún representa menos del 15% del total de las ventas del sector, su tasa de crecimiento es tan alta que le aporta 1,5 puntos prácticamente de crecimiento todos los meses. Y si juntamos los dos factores que yo les mencionaba, ahí ya tenemos una base de crecimiento que hemos tenido este año en torno al 2%. Y el resto viene dado por la recuperación de sectores que también habían estado relativamente comprimidos, el caso de los automóviles, el caso de supermercados, por ejemplo, que también tuvo un periodo complejo y que hoy día ya está repuntando de la mano de las cifras de alimentos, por ejemplo. Vestuario, calzado también se comienza a recuperar, mejoramiento hogar, que tuvo también un periodo muy complejo, también se está empezando a recuperar, y si juntamos todos esos factores, nos da, digamos, esta fuerza motriz que tiene la economía chilena durante este año, que es el comercio con tasa de crecimiento en torno superior al 5%. Para mí lo curioso ahí, George, es que este crecimiento en el comercio está ocurriendo a pesar de que el mercado laboral está bien deprimido. O sea, si uno piensa como cuál es el driver, el catalizador más importante de las ventas de comercio, yo me imagino que es la cantidad de gente que tiene pega, digamos, y eso no ha mejorado mucho. Aún así, el comercio está vendiendo más. ¿Esa diferencia se explica por extranjeros, por brasileños y argentinos, o hay algo que yo no estoy viendo? No, mira, ese es un súper buen punto y que nos pone de cara al desafío que viene para los próximos trimestres. Todos estos factores que yo te mencionaba le han dado un input de crecimiento al comercio. Una parte de ellos viene del exterior, efectivamente. Recordemos que durante el anterior ciclo económico prescindimos de los turistas, ¿no es cierto? Y prescindimos de esta fuerza que nos había generado el turismo de shopping desde Argentina.
y el año pasado crece a tasas en algunos periodos del 100%, es decir, se duplica tanto el ingreso de turistas como el gasto. Por lo tanto, ha tenido un factor importante, pero no es el único factor. Como yo les decía, han aportado, el turismo de Tomin está aportando hoy día entre medio punto y un punto más o menos, dependiendo del periodo y dependiendo del factor calendario, ¿no es cierto? Cuando tienen más días feriados los argentinos, ahí tenemos un resultado mucho más favorable. Pero de cara a lo que viene, efectivamente lo que muestran las cifras del mercado laboral en los últimos trimestres es muy preocupante, y ese es el tema que nosotros hemos estado planteando como la principal preocupación hacia el futuro, ¿ah? Porque la debilidad que muestra el mercado laboral, incluso en el sector comercio, ¿ah? Si lo vemos a nivel macro y comparamos las curvas de crecimiento por un lado de la economía y por otro lado del empleo, y hacemos lo mismo en el caso del comercio con las ventas y con el crecimiento del empleo en el comercio, vemos que se produce en los últimos, yo diría, 3 a 4 años, se produce un quiebre entre la trayectoria de dos curvas que históricamente van muy de la mano. Es decir, siempre hemos hablado de que hay que generar crecimiento para crear empleo. Bueno, eso sigue pasando, pero la tasa a la cual eso ocurre, en el fondo la elasticidad entre ambas variables, ha ido disminuyendo. Y eso nos genera el problema de que a partir de estos trimestres vamos a empezar a ver que la capacidad de consumo de la población en general se está empezando a ver afectada, y eso se va a traducir en que las tasas de crecimiento de las que hablábamos hoy día, que tiene el sector de en torno al 5%, se van a ir probablemente hacia el 3 y hacia el 2% de aquí hacia los próximos meses. O sea, es un escenario que no está muy lejano y que tenemos que resolver como economía, porque las perspectivas y las proyecciones que tenemos hacia adelante, sobre todo por el panorama regulatorio que trae el mercado laboral, son preocupantes. Oye, George, estamos con George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Además, hoy día en esta sección FEN, justamente en este vínculo con esta casa de estudios que tanto tiene que aportarnos desde el punto de vista del conocimiento, te quería aprovechar de preguntar por el tema de los feriados, la discusión de los feriados electorales y el comercio irrenunciable. ¿Cuánto sufre justamente el comercio de acuerdo a tus datos? Bueno, sí, yo te he estado escuchando en los últimos días, tú has hablado harto del tema. Es un tema no menor, sobre todo porque estamos insertos en un escenario muy competitivo en general, no solamente en lo doméstico, ¿verdad? Y como referencia, cuando tenemos un feriado con cierre obligatorio del comercio, por lo tanto irrenunciable, las ventas del sector caen en torno a un 85%. Cuando tenemos un día de elecciones donde hay un cierre parcial del comercio, es decir, una parte del comercio está obligada a cerrar, tenemos caídas de las ventas en torno al 60%. Es decir, son medidas, yo diría, de la institucionalidad que obligan a un sector económico que tiene una vocación de servicio permanente, ¿no es cierto? Es como, hay sectores que funcionan en días hábiles y hay sectores que funcionan siempre, como el comercio. Por medidas administrativas, tú obligas a que ese sector disminuya violentamente tanto sus ingresos como el aporte en general que hace la economía, o sea, el acceso al consumo, el acceso al trabajo de aquellos trabajadores que generan ingresos adicionales y extraordinarios por trabajar durante ese tipo de jornada. Y eso evidentemente tiene un impacto en el sector que está medido por sobre los $1.000 millones, digamos. Es no menor, considerando además de que tenemos un régimen de feriados extraordinariamente amplio y que además los feriados obligatorios son una característica propia de nuestra economía, y los cierres durante elecciones absolutamente. O sea, somos el país top one en términos de prohibiciones en ese tipo de jornada. Mira, interesante. George Lever, sí. George Lever, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago y también alumno IFEN. Te quería preguntar por esa parte, por cómo fue tu paso por la FEN. ¿Estudiaste entre qué años? ¿Qué más hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Pudiste desarrollarte más allá de los ramos específicos del conocimiento? ¿Pudiste desarrollar amistades? ¿Hiciste deporte? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo te diría que la etapa de la universidad probablemente vamos a coincidir todos, digamos, es una etapa fundamental dentro de la formación, pero no solamente de la formación, sino que además de la
de la construcción social, ¿no es cierto?, de las personas. Y en ese sentido, bueno, yo escuchaba hace un rato que alcancé a escuchar una parte de la entrevista que le hicieron a Daniel Dacaret, que es otro exalumno de la FEN. Así es. Coincidimos temporalmente, yo estuve a mediados de los 80 en la FEN, Daniel entró, es más joven, hay que decirlo, es más joven que yo, así que entró después, pero coincidimos y como por la personalidad que él tiene, digamos, se hizo notar mucho durante su paso, generó muchas amistades hasta el día de hoy, digamos, seguimos en contacto, y yo te diría que es un espacio que desde lo formativo es evidentemente de primer nivel. O sea, si revisamos quiénes han sido grandes protagonistas de nuestra historia económica reciente, nos encontramos inevitablemente con muchos egresados, pero que tiene yo diría que tiene una mística en particular, tiene un nivel de exposición a personas de excelencia en todo sentido, en el sentido personal y académico, y aquí hablo no solamente del cuerpo académico, del cuerpo funcionario, sino que también de las personas con las que uno convive en esa etapa de aprendizaje, ¿ah? Donde se forman tus primeras redes que van a seguir. Después te das cuenta, en ese momento uno simplemente se está desarrollando, pero después te das cuenta la importancia que tiene esa formación de redes y el impacto que tiene en tu carrera posterior. Yo cuando llegué a la universidad, la verdad es que llegué sin una vocación totalmente clara, llegué influido, digamos, por amistades, por algunos intereses, pero cuando tú estás en la primera etapa formativa y te das cuenta de los ámbitos que tiene la carrera en la que te has involucrado, se te despierta necesariamente una vocación que termina por convertirse en una pasión de vida. Y compartir eso con la calidad de personas con las que uno se encuentra y con esa mística formativa que tiene un ecosistema, yo diría, que crea la universidad, favorable para que ocurran todas estas cosas. Yo diría que eso es probablemente lo más valioso. Más allá del rigor académico propio de la malla curricular, yo diría que la malla curricular al final es es algo necesario, pero lo que se construye sobre ella, o sea, con la excusa de esa malla, yo diría que es lo más importante. Sí, definitivamente. Las redes están súper desplegadas. ¿Hay un sello FEN, dirías tú, George? Sí, totalmente. Yo diría que ese sello tiene que ver con la diversidad de las miradas, el espíritu de colaboración. O sea, normalmente la búsqueda de soluciones a partir de los acuerdos, por ejemplo, es algo que tiene mucho que ver con la amplitud de miradas que uno encuentra, no solamente en la forma en que se ejecutan esos planes formativos, sino que además por el tipo de personas que llegan a la universidad. Así como hablábamos recién de Dani, uno se ha topado con personas, como te decía, que hoy día destacan, pero en ámbitos muy distintos. Dani, cuando estuve en la universidad, en aquella época, cuesta recordarlo, pero el emprendimiento no era algo de lo que se hablaba, ¿no es cierto? Y la decisión que uno tomaba al salir de la universidad normalmente tenía que ver, era el sistema educativo en general, apuntaba a el trabajo remunerado, ¿no es cierto?, a emplearse con un tercero, y el emprendimiento era visto como casi el que optaba por esa opción, era como la oveja rara de la generación, ¿no es cierto? Y así todo, fíjate que la cantidad de emprendedores que salieron de ahí en esos tiempos donde el ecosistema era bastante más difícil para el emprendedor, es notable, no solamente en el sector público, en el sector privado, como ejecutivos de empresas, sino que además en el desarrollo de la vocación emprendedora. Yo diría que la universidad, la FEN en particular, marca un antecedente antes de este boom, y hoy día, bueno, que estamos en este boom de emprendimiento, es una cuna de emprendimiento que, como decía Dani, es un factor de movilidad social, y en el cual la FEN se ha destacado desde siempre, digamos, desde aquella época en los 80 hasta hoy día, donde tenemos tantas vocaciones emprendedoras que aprovechar. Maravilloso, muy bien, George. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. George Lever es gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, fundador y director ejecutivo además del Centro de Estudios de la Economía Digital dentro de esa misma institución. Voz más que autorizada en el mundo del comercio. Que te vaya muy bien, ¿ah? Gracias. Gracias, Igualmente. George. Un gusto. Mucho gusto, Buen que día. estén muy bien.